pues se refirió al tema de la consulta del juicio a los expresidentes. Senadora, te saludo con mucho gusto. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. Pues efectivamente, con este distractor nuevamente del presidente, ¿no? Con esta consulta que, pues la verdad, sin pies ni cabeza, ¿no? Pero, pues, a ver, hay aquí un asunto, me llama mucho la atención lo que decía Pablo Gómez hace un momento, de catarsis, de generación de odio, Sí, porque eso termina no, en a ver, odio, de verdad, y ahí, pues, hay un punto. Digo, yo creo que va a ser muy difícil que pase en la corte, creo que va a ser muy difícil que esto se traduzca en la realidad, pero hay que tomar en consideración que sí hay una gran frustración, resquemores, e insisto, perdón, la palabra es fortísima, pero lo es, odio frente al sistema que bueno, pues parece que muere y ahora se renueva en una 4T, etcétera. ¿Qué nos dices de todo eso? Digo, más allá de lo que ya hemos escuchado tanto de, pues no tiene pies ni cabeza, jurídicamente es una barrabasada, sí, pero ¿cómo hacemos la catarsis? a ver, el diputado Pablo Gómez dijo algo muy cierto. Es un tema político, o sea, y es una catarsis. Cuando tú ves la solicitud del presidente, son como 30 años de resentimientos escritos. 30 años Uh-huh. donde sigue mencionando el mismo discurso y dices, pues sí hizo su catarsis en esa solicitud y es un tema que de ahí no lo mueve. Yo decía, a ver, pues pensé que solo la economía estaba como hace 30 años, que el retroceso era económico, pero no, el presidente sigue viviendo en un México de hace más de 30 años y entonces ahora hace esa catarsis a través de su solicitud, que con todo respeto, pues lo que hemos insistido, la aplicación de la ley no se consulta. Y Claro. imagínate que el pueblo dijera, no quiero que se enjuicie, y entonces el presidente le dirá a la fiscalía si es que tiene elementos. Fiscalía, ¿sabes qué? El pueblo dice que no haga su trabajo. Es un absurdo, ¿no? Es un absurdo. Entonces, sin duda, lo que vemos, las referencias en su solicitud, digo, a mí me llamó, cuando empiezo a ver la relatoría y dices, una persona, o sea, eso sucedió hace 30 años, es decir, una persona que en aquel entonces hubiera participado en el voto, ahora pues tiene casi 50 años, ¿no? Tiene 50 años, o sea, ¿en qué México está viviendo el presidente? ¿Cuál es su realidad? Y nos lo dice en su solicitud. O sea, ahí describe el México en el que él sigue estacionado en 1988. Uh-huh. Y cuando ofrecía un nuevo modelo, un nuevo régimen, pues no es un nuevo régimen, él está retrocediendo al régimen de 1988, que la verdad es que pareciera como de película, como de una historia ficticia, ¿no? Claro. Pero es el presidente que tenemos, y es impresionante que sea lo que le preocupe, que también lo que hemos dicho, a ver, para enjuiciar a cualquier persona no hay que hacer consulta. Los expresidentes no tienen fuero, si tienen los elementos, pues nomás que le diga a la fiscalía. Cuando hace las referencias, porque ella me dijo, no, y ya se han llevado a cabo consultas, como la del aeropuerto, ¿no? Dices, o sea, aparte de ser referencias a consultas ilegales, Sí, claro. o si hace referencia al tema Lozoya, pues si lo tienen y no pueden hacerle nada, o sea, ¿cómo es posible que pretendan una consulta ciudadana y abusando de esta figura? Que además hay que decir, la consulta popular es para los temas que la ciudadanía le duelen, que necesitan, y aprovecho, Luis, porque Claro. pues hay otra consulta que se ingresó, otra solicitud de consulta que se ingresó anoche, ¿eh? Sí, la con las firmas, ¿no? Y todo este rollo, ¿o cuál te refieres? No, una solicitud de consulta donde se reunieron firmas del 33% de los legisladores, Ajá. senadores y senadoras, pues para que preguntarle al pueblo si está de acuerdo en que el gobierno federal otorgue un apoyo económico a las trabajadoras y trabajadores, tanto formales e informales, que hayan perdido su empleo o disminuido sus ingresos por las crisis económicas como la generada por la pandemia. Ah, caray, entonces van a ser dos las que se someten a la corte. ¿Esa cuándo se envía a la corte?
El proceso, cuando la consulta, la solicitud la manda el presidente, se turna directo a la Corte. Sí. Y la Corte tiene 20 días, una vez que la Corte valida la pregunta, regresa al Senado para pasar a comisiones. Okay. Y acá el proceso es como fue ingresado por legisladores, pasa a la Comisión de Gobernación para Senado, que dictamine. Y una vez que la Comisión de Gobernación dictamine, entonces se envía la pregunta a la Corte para que valide la pregunta. Pero estamos en tiempo para que esa también aparezca en el 2000, en la boleta. Sí, por supuesto, porque además la ley establece que la consulta es en el primer domingo de agosto. Okay. Entonces, son los temas, este tema sí le involucra directo al ciudadano y no se trata de aplicar una ley o no aplicar la ley. Se trata de un ejercicio de consulta y que además hay que también decirlo, en el propio Senado se integró un grupo de trabajo con el objetivo de analizar los mecanismos para ver los mecanismos de apoyo económico precisamente a esta población y que fue unánime, fue apoyada por todas las fracciones parlamentarias. Entonces sería muy lógico que en la Comisión de Gobernación pues igual fuera apoyado esta solicitud, dado que va en los mismos términos de lo que ya se ha manifestado. Entonces ¿qué es lo que a México le duele ahorita? Le duele la crisis en salud, le duele la crisis económica, y de eso no vemos que le preocupe al gobierno. A nosotros eso nos preocupa, a los ciudadanos eso les preocupa, y es sobre lo que estaríamos, creo que en este ejercicio de la consulta, pues preguntémosle si está de acuerdo. Sí, que tengan apoyo económico. Aunque lo veo complicado porque no acabas tú pues, pero en el presupuesto estamos viendo que se fue el programa de empleo, ¿no? El programa de apoyo de desempleo que tenía ya de por sí la suma raquítica, si no me equivoco, unos 700 millones de pesos en este 2020, ya le metieron nada más 55 para el año que entra. No, bueno, vemos este presupuesto como si no hubiera pandemia, como si no hubiera crisis, o sea, como si todo continuara exactamente igual. Entonces, pero también hay que considerar que en todo caso la consulta, de acuerdo a lo que dice la ley, se haría el primer domingo de agosto del próximo año. Estaremos ahí dándole seguimiento al tema. Alejandra Reynoso, senadora en el PAN, gracias por la comunicación esta mañana, Alejandra. Con todo gusto, Luis, estaremos por supuesto al pendiente. Y a ver qué dice la Corte, porque pues yo creo que la Corte en la respuesta, en la validación que dé, pues es muy complicado que diga que no se aplique la ley, ¿no? Va a estar complicado también lo que pase después con las reacciones ante lo que diga la Corte, porque si falla a favor de la consulta propuesta por el presidente, pues vendrá una andanada de críticas de distintos juristas en el mundo, ni siquiera en México, y si falla en contra de lo que dice el presidente, pues también vamos a ver una andanada de críticas a la Corte, como pues parte de los radicales o los ultra radicales también en el gobierno. Entonces, bueno, pues se va a poner bueno el asunto. Lo peor es que aquí pura división. Ojalá que a alguien se le ocurra un discurso de unión pronto. Urge. Necesitamos un país unido, necesitamos la conciliación y creo que en eso es en lo que debiéramos estar trabajando y sin presiones a la Corte, porque el Poder Judicial tiene una responsabilidad y estaremos muy atentos y por supuesto la incógnita es la interpretación que dé jurídicamente a la propuesta que hace el presidente. Gracias, senadora Alejandra Reynoso del Partido Acción Nacional. Muy buenos días. A la orden, Luis, muy buen día.